Hola chicos, bienvenidos a nuestro canal de Delirio. El día de hoy vamos a hablar en nuestro quinto episodio del podcast de un cantante de salsa muy famoso y que su música se oye hasta nuestros días. Vamos a tratar la historia de Héctor Lavoe. Y sí, y escogimos, bueno, particularmente este tema porque juntaste bastante información. Si siguen nuestro contenido y nos siguen en TikTok, Facebook, Instagram, subiste un reel de 1 minuto resumiendo un poco lo que fue su vida y algunos highlights de lo que, pues, en general de su vida, ¿no? Y tanta investigación, dijiste, bueno, tengo mucho material y dije, bueno, hay que aprovecharlo y poder, pues, platicar de ello en el podcast, ¿no? Sí, explorar más de su vida, de su historia. La verdad es que todo empezó. Hola, Kazan. Aquí está con nosotros, acompañándonos como siempre, nuestro querido Kazan. Lo que te decía es que es un artista muy famoso que en realidad, investigando más de su historia, la verdad es que me sorprendió mucho porque tiene una vida muy, pues digamos, tormentosa, ¿no? Desde que era muy niño, ya sabes, como hay muchas cosas amarillistas que dicen la desgracia tocó a su puerta desde que fue pequeño, ¿no? Pero hubo muchas cosas muy interesantes de él que en realidad marcan lo que es el camino de Héctor. Entonces, una de las cosas que a mí me pareció bastante, pues que me llamó la atención justamente cuando estaba buscando la información para hacer el reel, es que tú me dijiste, ¿cómo se pronuncia su apellido? Porque muchas veces cuando los que hablamos español, digamos que he escuchado que dicen Lavoe, pero también es famoso que digan Lavó. Entonces a mí me llamó mucho la atención y dije, bueno, voy a buscar cómo es que se pronuncia, porque además es un nombre artístico, no es su nombre real, no era su nombre real. Su nombre real era Héctor Pedro Pérez Martínez. Pero de repente le dijeron que ese nombre no era tan atractivo y entonces, como siempre le decían la voz, porque tenía una voz de tenor él. Y entonces, por eso empezaron a buscar este nombre artístico, este apellido. Pero ¿cómo se pronuncia? Ajá. Resulta ser que buscando de cómo se pronunciaba, sí hay dos formas, la voe o la vo. Sobre Pero todo, bueno, perdón, sobre todo porque es en español y a mí me sonaría lógico que que incluso nombres extranjeros, o bueno, cuando son así, se tendría que pronunciar completo, ¿no? Y es la BOE, porque así se está escrito, ¿no? Con todas las letras, pero entiendo que muchas veces en muchos lados la E al final es no se muda. pronuncia, entonces por eso también la BO, pero también yo pensaba que sí era su nombre y bueno. Sí, no. En realidad, él formó parte de lo que es el conjunto de la Fania All Star. Y el empresario que llevaba pues todos estos artistas, Arturo Franquis, fue el que lo bautizó. Pero resulta ser que él quería que fuera un nombre artístico en francés. Y entonces, en francés, bueno, tú me vas a decir cómo se dice voz en francés. Bueno, voz es bois. Bois, Exactamente. pero también es porque se escribe con X. Ajá, la escritura es B O o I X. Ajá. exacto. Y entonces se pronuncia bois. Bois. Pero resulta ser que, digamos que fue como una mala pronunciación justamente de Arturo Francis, de Frankis, y lo que sucedió fue que derivó a la vo en lugar de la voix. Ajá. Y finalmente ese fue su apodo también, era la voz. Entonces, encontré que las dos pronunciaciones son correctas. Si la gente le quiere decir la voe, porque al final es con E, está bien. Normalmente los que somos latinos le decimos la voe, pero como él vivió en Estados Unidos, entonces se quedó la vo, justo por esto que dices que la E al final es muda. Y pues da mucha como coherencia con lo que era su apodo real de La Voz. De hecho, su primer disco como solista, así se tituló La Voz, fue ganador del disco de oro y pues es realmente muy, pues fue muy popular. En realidad, te voy a empezar a contar un poco de su historia. Desde que nació hasta que murió, su vida fue muy corta y lo que te decía fue muy tormentosa. De hecho, hay dos películas. Una que es El Cantante, con Marc Anthony. Marc Anthony y J-Lo, que hace como el papel de la esposa. Él tuvo dos esposas. Bueno, como parece, sabes que antes de que yo conociera del mundo de la salsa, así,
no sabía. La verdad es que muchas personas, pues ahora sí conocemos un poquito lo comercial, pero realmente si nos ponemos a pensar dentro de un mundo o dentro del mundo hispano, fue demasiado famoso, fue muy famoso. Yo me acuerdo que la primera vez que lo escuché, se lo escuché a unos amigos colombianos que estaban hablando de canciones y en general, y dijeron, bueno, recuerdo que decían, no hay que olvidar al cantante. Y yo como, ¿quién es el cantante? No, la verdad no sabía, yo no conocía. Y me dice, ¿cómo no conoces al cantante si hasta Marc Anthony hizo la película? Y yo me quedé, ¿cómo? O sea, y bueno, vimos algunos cachitos, no la acabo de ver nunca completa, pero justamente, ¿no? Decía, sí, es muy, muy famoso y en toda Latinoamérica. Y bueno, yo creo que en México también, y hoy más que con el avance o la promoción de la salsa en nuestro país, ¿no? Que la verdad es que ha crecido mucho en los últimos años. Sí, así es. Hay dos películas, lo que es la de Marc Anthony y J-Lo, que justamente se llama El Cantante, y que aprovecharon muchísimo la voz de Marc Anthony también. O sea, esta forma de cantar de él, que muchas veces hasta he visto memes que dicen, yo cuando me sacan a bailar Aguanile de Marc Anthony. Aguanile. Ajá, Aguanile de Marc Anthony, y que en realidad no es de Marc Anthony, es... bueno, esa canción la escribieron Héctor Lavoe y la escribió Willy Colón cuando trabajaban juntos. Es una canción, dicho sea de paso, que habla de santería y habla de estas cosas de, Aguanilé, ¿no? Y entonces no es de Marc Anthony, en realidad la original es de Héctor Lavoe. Aprovecharon en esa película todo lo que podía, digamos, ofrecer Marc Anthony como artista, como cantante, y por eso él es el que hace el personaje de Héctor. Ahora, te voy a platicar un poco lo que te decía desde su vida. Él nació en Puerto Rico, en una ciudad que se llama Ponce, en 1946. Su mamá se llamaba Francisca, le apodaban Panchita, ahí en su pueblo, y su papá se llamaba Luis. Y desde muy pequeño se quedó huérfano. A los 3 años murió su mamá. Imagínate, chiquitito. Y entonces se quedó con sus hermanos y especialmente con una hermana más grande que él. Después, su papá lo impulsó mucho a que tuviera amor por la música y el sueño de su papá era que fuera saxofonista. Y entonces lo empezó pues a inducir a que estudiara música, que estudiara saxofón, a que estudiara en general. Pero él siempre decía que él quería cantar, ¿no? Su sueño siempre fue cantar, tenía voz de tenor. Y pues ya en su pueblo, ahí en Ponce, a los 14 años, empezaba a dar conciertos en centros de entretenimiento nocturno. Ganaba $18 la noche. Cada vez que daba conciertos o que cantaba esto, ganaba $18. Y con eso ayudaba a su familia, porque pues tenían una situación bastante difícil. Después, uno de sus hermanos se había ido a Nueva York y resulta ser que ahí la verdad es que se hizo adicto a las drogas, al alcohol, que finalmente también fue el destino de Héctor. Y entonces su papá estaba como muy pues ciscado por eso, estaba muy resentido con eso y no quería que ninguno de sus otros hijos se fuera a Nueva York. Pero Héctor dijo, no, aquí no la voy a hacer y me voy. A los 16 años se fue a Nueva York, allá lo recibió su hermana Priscila, que es con la que fue más cercano a final de cuentas, y entonces empezó a trabajar literal de lo que sea, limpiando, barriendo, de lo que fuera, empezaba a trabajar para que tuviera pues flujo de dinero. Después encontró un amigo de la infancia que fue el que lo llevó al vicio y la perdición. No, no es cierto, lo llevó a lo que eran los centros nocturnos latinos y ahí empezó a introducirse a este mundo de la música, de escribir canciones, empezó a pues seguir su sueño, literal, seguir su sueño y conoció a Willy Colón. Willy Colón tenía una orquesta, pero ¿qué crees? Le faltaba cantante. Y entonces él dijo, yo soy el cantante, ¿no? Lo contratan a él como cantante y empezaron a tener una buena mancuerna desde lo que fue 1967 hasta el 74. Estuvieron juntos, ahí empezaron a grabar diferentes discos y diferentes canciones. Una de las canciones que hicieron muy famosa fue la de La Murga. Ajá, esa que fue un exitazo.
Y después Willy Colón decidió dejarlo, separarse de él, justo por sus adicciones a la droga y al alcohol. Siempre la fama que él tenía eran dos, de llegar tarde y de ser la voz, porque era muy reconocida, ¿no? Su voz. Y entonces Willy Colón dijo, yo no puedo con esto, en realidad siempre llega tarde, de hecho le hicieron una canción que se llama El Rey de la Puntualidad, porque llegaba tarde a sus conciertos, llegaba tarde a las citas, llegaba tarde a los ensayos, llegaba tarde a todos lados, y entonces le hicieron esa canción. Y Willy Colón definitivamente dijo, es muy talentoso, tiene una voz extraordinaria, pero yo no puedo con eso. Y además es adicto a las drogas y al alcohol. Y entonces se separaron. Y cuando se separaron, en 1974, él hizo su primer álbum que se llama justamente La Voz. Ya empezaba a destacar por esto y lo que te decía yo, Arturo Franquis, que era el empresario que manejaba todo lo que es pues la salsa, la música en general. La Fania, ¿no? Ajá, la Fania, uno de los empresarios, porque había varios, él le dijo, ponte la voz, y vamos a ver cuál va a ser tu nombre artístico, porque él se llama Héctor Juan, ¿no? Y decía, Héctor Juan no es un nombre artístico, tu apellido Pérez, pues es muy común, no es como muy llamativo para la gente, y entonces, como le decían la voz, él dijo, ¿sabes qué? Héctor Lavoe. Y entonces empezó así. Y su primer disco fue La Voz, justamente, su primer disco como solista. Y entonces empezó a destacar, siguió en ese camino, después se casó, tuvo un hijo que, bueno, fue su hijo mayor con su primer matrimonio, y después tuvo un segundo hijo, un año después, con otra señora. Justamente es la que sale representando J-Lo, Pucci, ahí. Desgraciadamente, ese hijo falleció cuando tenía 17 años porque estaba él manipulando un arma de fuego y entonces accidentalmente se disparó y falleció. Aunado a todo esto que ya pues tenía Héctor, la verdad es que eso lo metió en una depresión terrible, terrible, porque ya tenía pues problemas con las drogas, con el alcohol y además se le muere su hijo. Un día que estaba discutiendo con su esposa, con Pucci, en Puerto Rico, quiso suicidarse, literal, se aventó de un edificio de 9 pisos y sobrevivió. O sea, imagínate, eso fue como terrible. Acababa de fallecer su hijo y él también quería, pues, estaba muy deprimido, muy mal. Y después de eso, pues sí siguió trabajando ya poco, porque pues después de toda esta, pues ese golpe tan duro que recibió de la muerte de su hijo y se aventó y sobrevivió, ya casi no pudo seguir trabajando, ni sus conciertos, ni los discos, o sea, ya nada. Y finalmente muere en 1993 a la edad de 46 años. Súper joven. Bueno, para nuestros tiempos, yo ahorita digo que era muy joven, pero su carrera, o bueno, más bien su vida personal, digamos que sí, pues obstaculizó su carrera. En realidad, hubiera llegado en este año, tendría 77 años, imagínate, 77 años, y muchas veces, muchos reportajes dicen, ya pasaron 25 años sin La Voz. Y también después se le conoció como el cantante de los cantantes, así. Y ese apodo se lo ganó cuando interpretó la canción justamente del cantante. Pero ¿de quién crees que es esa canción? Yo pensaba que era de él, ¿no? Yo decía, yo soy el cantante, porque pues era, pero ¿de quién crees? No sé, también cuando me dijiste que no era de él, yo dije, bueno, guarda, no me digas, dime hasta que estemos grabando. Pero sí, yo también pensé que la canción yo creo que es de las más famosas. Sí. Siempre he pensado que es de él, pero es de Rubén Blades. Ok. Esa canción. Que también en algún momento hablaremos de él. Por favor, porque Rubén Blades es wow. Entonces, él justamente compuso esa canción para Héctor Lavoe y hay alguna línea donde dice, oye Héctor, tú estás hecho, ¿sabes? Entonces, él empieza a cantar
justamente esa canción y lo que sucede es que se gana el apodo de El Cantante. Y bueno, como dices, después vamos a hablar de esto. Rubén Blades es un gran compositor y en esa misma línea de la canción del cantante, también compuso la de Pedro Navajas. Okay. Entonces, bueno, es tema de otro podcast, pero así la historia de Héctor Lavoe resumida en algunos minutitos que estamos hablando. Yo fíjate que en alguna parte cuando iba manejando también como quise investigar, digo, no tanto como tú, pero vi que también tuvo algunas, justamente en Latinoamérica lo contrataba mucha gente que se dedicaba al narco, ¿no? En Colombia, en México, y entonces él iba y a veces lo hacían cantar y cantar la misma canción. Y entonces como con esta onda de vas a cantar la que yo te digo, y a veces hasta lo encerraban para que estuviera tiempo ahí cantando y le pagaban. Al principio le decían, no, le metía como un susto, sí lo espantaban, pero al final acababan, ¿cómo se llama? Pagándole, pues no pidiéndole perdón, pero diciendo, ay, bueno, ya no te espantes, ya tranquilo, aquí tenemos tu pago y incluso hasta una propina más, te esperamos en el próximo evento, ¿no? Y entonces él también se ve en una encrucijada, ¿no? De que tener que seguir, sobre todo con Pablo Escobar, de decir, bueno, tengo que ir a cantar y ya acepté una vez, ya no puedo decir que no a la siguiente, y de cierto modo, pues también asistía a estos eventos, porque obviamente a ellos les gustaba mucho su voz y su forma de cantar. Creo que hay una anécdota muy famosa en la que creo que lo secuestran. No es que lo secuestren, lo dejaron toda la noche cantando y lo encierran. Y a la hora que lo encierran, él se escapa, porque tampoco es que le pusieran seguridad, digo, no estaban como un enemigo, así simplemente pues lo encerraron, no lo dejaron salir, ¿no? Entonces él se escapa sin dinero y sin gente, y entonces agarra un taxi en Colombia y le dice, no, pues llévame al hotel, pero no te da dinero, ¿no? Dice, ¿cómo sé que vas a pagar? Dice, es que yo soy Héctor Lavoe. Dice, no, no es cierto, y que el taxista le hizo cantar la misma canción que había cantado toda la noche, y que el taxista le dijo, no, sí eres, y entonces se lo llevan. Y muchos años después, el taxista también cuenta la historia, ¿no? Decía, yo tengo una historia con Héctor Lavoe que realmente llegó a taxi, yo no le creía porque lo vi desvelado, desalineado, o sea, realmente no lo reconocí. Y pero en cuanto empezó a cantar dije, sí es él. Y después, tiene muchas anécdotas como de ese estilo que justamente le pasaba pues, por andarse metiendo donde no, o también por llegar a la fama, ¿no? Yo creo que también pasa hoy mucho con artistas o con tanto actores como cantantes que tienen esta encrucijada, ¿no? Se criticaba mucho también en su momento a Chespirito, que también tiene este tipo de invitaciones. Pero bueno, eso también será tema para otro podcast, pero también es como es interesante. Y bueno, otra cosa, en el video que subimos de TikTok sí se ve que incluso se metía cocaína mientras cantaba. O sea, estaba así cantando, se volteaba tantito, se metía un pasón y hasta se ve como regresaba a la cámara, se acomodaba como la nariz, veía como que no le quedara polvito y seguía cantando, ¿no? Sí, o sea, ¿a qué punto dos cosas, ¿a qué punto era tan famoso que obviamente la gente se daba cuenta y a él no le importaba? Y además, en ese tiempo que estaba un poco más estigmatizado, sigue estando estigmatizado, pero también en esa época aún más. Y era muy evidente, muy evidente su consumo de cocaína y de otras drogas estando en el escenario, ya ni siquiera antes o después, en el escenario, ¿no? Entonces eso también, pues como son de los puntos que también pues mermaron mucho su vida y que bueno, yo no sabía varias cosas de las que nos dices. Y también con el tema con el que empezamos el reel, que justamente Rosalía lo menciona en su canción de Con Altura, ¿no? Que dice justamente esta parte, ¿no? De Héctor aprendí la sabrosura. De Héctor aprendí la sabrosura. Bueno, también con este consumo de drogas que tenía, en ese momento, en los años 80, no estaba tan regulado, digamos, el uso y manejo de las jeringas, ¿no? Tanto para medicina como para lo que fuera. Entonces, Héctor fue diagnosticado con SIDA en el año 1988, con SIDA y con hepatitis, y se presume que fue porque manipuló una aguja infectada. Entonces, ¿por qué lo usó?
Sí, bueno, la uso. Entonces, con todas estas anécdotas que dicen, o sea, imagínate todo lo que corría de sustancias ilegales. En ese momento le llamaban drogas de diseño, porque no solamente era cocaína, supongo que era heroína, no lo sé en realidad, pero en esos conciertos donde estaba con narcos, donde estaba, sí, cuando no estaba con narcos, lo que dice, ya se veía cómo estaba pues pasándose cocaína y así, ahora imagínate con los narcos. Entonces, finalmente, pues sí enfermó de SIDA, enfermó de hepatitis y después murió en 1993 de un infarto, pero por complicaciones de sus adicciones con el alcohol y con las drogas. Entonces, pues sí fue muy difícil, la verdad, su vida. Lo que te decía yo, murió muy joven, pero finalmente su legado musical es como lo mejor que tenemos, ¿no? Y ahorita me gustaría pasar mucho a las canciones. Busqué también el top de las canciones más famosas de Héctor, ¿no? Te las voy a mencionar. Bueno, y hay 2 puntos, ¿no? Que son tanto las canciones que más reconoce la gente, también otra cosa que es, muchas veces las canciones que más reconoce la gente no son las que tienen más escuchas o las que tienen más Exacto. reproducciones, mejor en las plataformas. Lo que nosotros vamos a hacer también para este capítulo es vamos a dejar una lista de reproducción de esas canciones, tanto si tienes Spotify o si tienes Apple Music, cualquiera de estas plataformas, vamos a dejar una lista de reproducción de no solamente la lista que va a mencionar Fati, sino de varias canciones de Héctor Lavoe. No van a estar en orden. La verdad es que está interesante también escuchar su voz, escuchar otro tipo de salsa, como la salsa que nosotros reconocemos, salsa de orquesta, y además, pues cómo juega con la voz, ¿no? Que la voz también pasa a ser un punto importante, aunado, aparte de los excelentes músicos pues de esa época, ¿no? Sí, imagínate, grabó 257 canciones en total. O sea, es un No mundo vamos a completo. poner las 257. No. Ok, te las voy a mencionar. Obviamente la primera, El Cantante. Es la que más reconocen y es, digamos, la más famosa de él. Ya te dije, es de Rubén Blades. La segunda, la de Aguanilé, que escribió con Willy Colón y habla un poco de la santería. La tercera es Mi Gente, que esa ganó el disco de oro, fue en su primer disco de solista, que ya les dije se llama La Voz, y que también interpretó Marc Anthony en la película de El Cantante, ¿no? Luego la otra es Todo tiene su final. Esa canción a mí me gusta mucho, en realidad, porque habla de lo efímero que es la vida y que finalmente lo que decían es que él cantaba lo que vivía, ¿no? Luego, Periódico de ayer. Después, El Todopoderoso, que esa la pedía mucho la gente. Cuando iba a los conciertos, la pedía muchísimo la gente. Se lo hacían y cantar y la pedían y la pedían y la pedían. Y finalmente, El Rey de la Puntualidad, que fue una composición de Johnny Pacheco, que justamente se la compusieron porque llegaba tarde a todos. Y se lo aguantaban. Bueno, no. Pues, o sea, tenía como sus bemoles, digamos, ¿no? Porque sí se lo aguantaban en ciertas ocasiones porque pues era, eran sus conciertos. En realidad, quien aguantaba era su público. Con tal de verlo, estaban ahí esperándolo, esperándolo, esperándolo. Pero también no era como algo, pues no era como algo bueno, también eso le hizo mala fama. O sea, se lo aguantaban porque tenía una voz y porque tenía un súper espectáculo, pero igual sus compañeros, tanto músicos como lo que te digo, Willy Colón lo dejó por eso, dijo, yo no puedo con él porque de esto estamos trabajando, nos debemos a la gente, vivimos de los conciertos, tenemos que ensayar y llegas tarde y además borracho. O O sea, drogado. sí, ¿no? Entonces era como eso, le trajo muchas complicaciones a su vida personal, artística, todo. Y finalmente, pues fue como esta burla que le hacían. Te digo, Johnny Pacheco fue el que escribió El Rey de la Puntualidad como una especie de sarcasmo para decirle que llegaba tarde a todos lados y él lo aceptó y cantó la canción. Bueno, pues entonces yo creo que terminamos hasta aquí este episodio. Tenemos todavía bastantes episodios más. Estamos un poquito lentos porque estamos tratando de generar bastante contenido, tanto en nuestras redes como los pasos que compartimos con ustedes. Además, estas pequeñas historias, ¿no? Del mundo del baile, de todo lo que está alrededor.
y la verdad es que también tenemos temas pendientes bien interesantes, pero pues tenemos tiempo y los vamos a ir publicando poco a poco. Un paso a la vez. Y también cuéntenos cuál es su canción favorita de este artista. Y también si quisieran que habláramos de otras, pues otras celebridades de la salsa, también póngalo en la caja de comentarios. Sigan nuestro contenido. Recuerden, tenemos un montón de tutoriales que estamos compartiendo. Ahí explicamos cómo, pues detalladamente cómo bailar también. Estamos, como dices, preparando más temas, no solamente de artistas y no solamente del baile tal cual. Estamos preparando cosas como esto que hicimos con Rosalía, de los artistas alrededor del baile, de la música. Síganos en todas nuestras redes sociales. ¿Algo más que quieras decir? No, nada más. Y bueno, que visiten la página, que estén atentos porque vamos a empezar también con nuestro proyecto de clases gratuitas. En vivo. En vivo. Entonces también, pues ahí sí pueden seguirnos, visitar la página, suscribirse, activar las notificaciones, síganos en todas nuestras redes sociales y como dice Luis, visita nuestra página delirio.dance.